Hola clase, vamos a seguir con el imperialismo, en este caso con el reparto de África y la expansión por Asia y las consecuencias del imperialismo. Podemos ver, obviamente, cómo si nos vamos hacia atrás, hacia el inicio del reparto africano, el continente se desconocía absolutamente, salvo las costas obviamente mediterráneas de las que se tenía conocimiento, por los portugueses, sobre todo, algunos puntos costeros en África, por la expansión de los hugonotes, los protestantes franceses y centroeuropeos en general, holandeses, sobre todo alemanes, que se habían instalado en la colonia del Cabo, que después va a ser ocupación británica, también se conocía al sur, y obviamente algunos puntos más de lo que es la zona del Índico por la expansión hacia la India de los portugueses, sobre todo y posteriormente, obviamente, de británicos, y obviamente por el conocimiento de los árabes que también se habían expandido por toda esa costa. Pero salvo lo que es las zonas costeras, el interior se desconocía totalmente. Buscando nuevos territorios por donde expandirse, los primeros pasos van a ser en el norte de África y van a ser de Francia y el Reino Unido, que se va a instalar a Francia en Argelia y Túnez, y va a chocar con los británicos en Egipto por el control del canal de Suez, porque ya veremos que ya vimos que el canal lo habían hecho los franceses, pero al constituirlo en una sociedad anónima, los ingleses, oportunamente la reina británica, alertada por su primer ministro del interés de participar en el evento, metió dinero, compró acciones y acabó dominando obviamente la explotación del canal, que estuvo bajo el control británico hasta los años 50 del siglo XX, en las que el presidente egipcio Nasser lo liberó. ¿De acuerdo? Las exploraciones en general de otros, de otros interesados en los descubrimientos, pues como podéis ver un poquito aquí en el cuadro, van a hacer que esos territorios después fuesen reclamados por unos u otros países. Aquí tenemos pues quizás la que más nos llame la atención es la de Livingstone, que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aquella en la que Stanley, mandado por un periódico estadounidense, va a llegar y se lo va a encontrar, y va buscando las fuentes del Congo. Aquella famosa frase, el doctor Livingstone, supongo, que una vez que se lo encontró en una zona selvática. Pues bueno, todas estas, incluso algunas españolas, sobre todo en la zona de Guinea Ecuatorial, en esta zona, y obviamente la expansión que después tendremos nosotros por aquí en el Sáhara, de acuerdo, que son las que se destacan, aunque la mayoría obviamente, como veis, son sobre todo de los intereses británicos y franceses. Los alemanes también estarán, pero tras la Primera Guerra Mundial desaparecerán todas esas colonias. De acuerdo, en la Segunda Guerra Mundial volverán a aparecer o su presencia, pero ya acabarán desapareciendo, salvo en algunas zonas de Namibia, de acuerdo, que está en esta zona y que va a ser una zona dependiente de la zona de África del Sur durante bastantes años, hasta el año 96, ¿de acuerdo? Del siglo XX. Pero bueno, vamos a seguir, obviamente, tenemos aquí que las rivalidades entre las naciones van a facilitar la creación de una conferencia internacional en Berlín en el 85, la fuerza de Bismarck por dominar el control mundial, ya tenían ganas también de expandirse, se acababan de unificar, pero querían tener su propio imperio, van a hacer que se coloque un mapa de África
y con escuadra y cartabón, como podemos ver en más de una frontera, salvo las que se conocían por los ríos. Todo lo demás vamos a ver que es unas líneas rectas que la verdad son un tanto sospechosas, de acuerdo, como podemos ver en más de un caso, y va a ser la presencia de los europeos en África. Como podéis ver, aquí está totalmente repartida, solamente había algunos pequeños estados independientes en todo ese conjunto, como es obviamente Abisinia, ¿de acuerdo? Etiopía, que será luego, que habrá conseguido también coger Eritrea, pero bueno, Abisinia, porque la población era cristiana y obviamente nadie se atrevió, en principio, a un cristianismo anciano, antiguo, como era el que estaba sentado allí, y se creían sucesores del rey Salomón, inclusive, y la reina de Saba, por lo que, pues bueno, atendiendo a esas viejas tradiciones, no se les tocó, aunque después veremos como los italianos en el siglo XX, a principios del siglo XX, ocuparán aquella zona y serán duramente criticados por el resto de países. Pero bueno, en Berlín se reparte en África, aquí tenéis el reparto, ¿de acuerdo? La presencia española es menor, acabamos de tener un imperio y teníamos ganas de seguir expandiéndonos, pero ya con otra mentalidad diferente. El norte de Marruecos pasó a ser un protectorado, ya veremos cómo. Obviamente controlábamos el Sáhara, está enfrente de las Canarias, la zona de Guinea Ecuatorial, Río Muni, con la isla de Fernando Po, ¿de acuerdo? Y se acabó. Todo lo demás, como vemos, es el dominio francés, dominio inglés, el Congo belga, que era una posesión personal del rey Leopoldo de Bélgica, de acuerdo, los portugueses que controlaban Angola, Mozambique y algunas islas como Cabo Verde, Santo Tomé, y digamos los alemanes que controlaban el África del sudoeste y el África oriental, lo que va a ser Tanzania y Namibia, ¿de acuerdo? Y los italianos, Libia, que les pareció poco, y Somalia y Eritrea. Después intentarán expandirse para controlar todo este territorio por Abisinia, como habíamos comentado, y pequeñas posesiones a lo largo del Golfo de Guinea, en las que pues expanderán más unos que otros, tanto franceses como ingleses van a lanzar por aquí. ¿De acuerdo? Se acuerda la libertad de comercio y de navegación por el Níger y el Congo, porque obviamente son ríos, que el río Níger por aquí y el Congo por aquí, que van a atravesar diferentes estados. ¿De acuerdo? Se reconoce el Estado Libre del Congo, ¿vale? Que va a pasar a ser tutelado por Leopoldo II de Bélgica, personalmente, no de Bélgica, sino de Leopoldo II, rey de Bélgica, pero lo va a ocupar efectivamente, ¿de acuerdo? Se va a hacer necesaria la presencia física de fuerzas para ocupar los territorios, porque si no se pierden o te los pueden ocupar. Esto va a ser el reparto total de África. De esa manera, obviamente, pues bueno, el control físico y las luchas que se van a dar en Europa van a acabar traspasando estos límites, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo único destacable es que Alemania va a incorporar Tanzania, el Togo, Camerún, Namibia. En principio Camerún es francés, ya veremos cómo después cambia hacia los alemanes. Italia, que va a ocupar Somalia y Eritrea, pero luego controlará Etiopía, ¿de acuerdo? Que era el único estado libre. A pesar de todos estos acuerdos, los conflictos existen. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es unir el territorio. O sea, Gran Bretaña intentará unificar de norte a sur todos sus territorios, los franceses intentarán llegar hacia el este,
lo mismo lo van a intentar los portugueses, con lo cual todo esto a lo que lleva, se crea el Congo precisamente para intentar esa división, lo cual nos lleva a, obviamente, siga habiendo problemas. En Fashoda, en Sudán, va a haber un enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña, el Reino Unido, de acuerdo que al final, afortunadamente, se va a llegar porque los franceses penetran intentando llegar hasta el Mar Rojo y bueno, pues los ingleses los frenan y se llega a una solución diplomática, lo cual obviamente pues bueno, va a evitar una guerra. El Imperio Portugués va a mantener territorios desde el siglo XVI, ¿vale? Angola, Mozambique, por ejemplo, y los boers sudafricanos que se asentaban en el Cabo al final entrarán en una lucha contra los ingleses que van a perder. ¿De acuerdo? Sobre todo con la aparición de oro y diamantes en la zona del Transvaal y Orange, y en esta zona que obviamente dará lugar por un lado a una serie de novelas, sobre todo las minas del rey Salomón y demás, pero que va a llegar a una guerra anglo-boer donde destacará precisamente Churchill, y al final será un territorio que se acabará anexionando el Reino Unido y pasará a ser más bien un dominio, ¿de acuerdo? En Marruecos, por otro lado, los intereses entre alemanes y franceses van a chocar, sobre todo por el control del estrecho. Por un lado, los alemanes van a intentar apoyar los deseos del sultán marroquí, pero se va a solucionar por la vía diplomática en la conferencia de Algeciras, en la que se constituye un doble protectorado. Al norte, España; al sur, Francia, lo que es el Marruecos español y el Marruecos francés, y obviamente después el control del Río de Oro o del Sáhara español, con algunas otras posesiones, Sidi Ifni, etcétera, que pasan a dominio español, sobre todo para evitar la competencia que había con los franceses. A cambio, Camerún, que era francés, pasa a ser alemán, y de esta manera los franceses unifican en todo el norte del territorio francés, pero se constituye una posición al norte de Marruecos que es independiente, que no es francesa, y le permite a los alemanes ir más cómodos. Porque seguían manteniéndose, obviamente tiene antecedentes de la guerra de 1870. ¿De acuerdo? En cuanto a Asia, aquí vamos a encontrar, obviamente, bueno, aquí podéis ver los intentos de expansión de unos y otros. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a llevar a que haya conflictos, pero que más o menos se van a ir solucionando. En Asia, por un lado, tenemos al Imperio Ruso, que se extiende por el norte y que quiere, obviamente, conectar con el Océano Pacífico, y de hecho lo logra. El imperio ruso llega tranquilamente hasta, recordamos que controlaba incluso zona que hoy pertenece a Estados Unidos, como es Alaska, ¿de acuerdo? Y llegaba hasta Europa, o sea, se extendía por 3 continentes, ¿de acuerdo? Se extiende también hacia el Turquestán, o sea que bajamos muy al sur, lindando con Persia. Por otro lado, tiene límites con la India, ¿de acuerdo? Toca con Manchuria, con Japón y con las islas que están al norte, ¿de acuerdo? Y que dará lugar a la guerra ruso-japonesa, en la que sale derrotada Rusia. Japón coge cierto prestigio y empieza su fase expansiva y además el cambio hacia
hacia un modelo de revolución industrial como el que se estaba planteando en el Reino Unido. ¿De acuerdo? El Imperio Británico se va a centrar sobre todo en la India, ¿de acuerdo? Ya que la Compañía de las Indias Orientales había ocupado el territorio con ayuda del gobierno británico, que obviamente mandaba al ejército. ¿De acuerdo? También formó a un ejército propio allí en la India, los cipayos, y que acabaron sublevándose contra el control británico. Entonces, pues bueno, en ese momento la compañía se suprimió y la India pasa a depender directamente de la corona y a formarse un virreinato. ¿De acuerdo? Ante la expansión francesa por el sudeste asiático, sobre todo por lo que es la Cochinchina, toda esta zona, ¿de acuerdo? Van a ocupar Birmania y Malasia, ¿de acuerdo? Toda esta zona, ¿de acuerdo? Birmania y Malasia. ¿De acuerdo? El reino de Siam era independiente, aunque tenía influencia británica, pero era independiente, lo que va a ser Tailandia, ¿de acuerdo? Y lo que va a ser Camboya, Laos y Vietnam era la Indochina francesa. ¿De acuerdo? Y bueno, pues si vamos hacia el sur, veremos que Australia, Nueva Zelanda y demás, bueno, ya eran obviamente posesiones inglesas desde hacía bastante tiempo. Filipinas había pasado del dominio español a un control estadounidense en el 98, de acuerdo, que va a ser la base de operaciones sobre la cual obviamente se van a expandir. No buscaba, como obviamente ha quedado constancia, no se buscaba la independencia de Filipinas, tendrán que sublevarse posteriormente y tras la Segunda Guerra Mundial obviamente dejarlo muy claro, porque obviamente lo que pretendía Estados Unidos era quítate tú que me pongo yo, no la expansión de los pueblos libres. ¿De acuerdo? El Imperio francés conquista Indochina en el 19, pero estaba intentando entrar en contacto con el Imperio chino. Se va a crear la Unión General de Indochina, ¿de acuerdo? Laos, Vietnam y Camboya, y quedó como estado independiente Siam, lo que será la futura Tailandia, que es esta zona, ¿vale? Que tiene también un pequeño trozo de la península de Malaca, aquí como podemos ver. Otros imperios, pues por ejemplo Indonesia, que obviamente se extiende muchísimo con las celebes Nueva Guinea Occidental, ¿vale? Alemania se sentó en la Nueva Guinea Oriental, que no podemos ver en el mapa porque pilla un poquito más allá, que hoy depende del control australiano. Las Carolinas, las Marianas, que dependían de España, que están un poquito más allá, ¿de acuerdo? Estarían por aquí y que pertenecieron a España, y las Islas Salomón y las Islas Marshall, ¿de acuerdo? Que después serán ocupadas todas ellas por los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de China, que es un objetivo, ¿por qué? Porque tiene muchísima población. Por lo tanto, es un país que interesa primero porque está desarrollado, tiene ciudades, con lo cual la producción industrial interesa a los chinos. Segundo, porque hay mucha población china y obviamente el consumo puede ser altísimo. Entonces, China es un objetivo sobre todo de expansión de las ventas europeas. Controlar China significa controlar un mercado enorme. Y obviamente esto va a llegar, pues bueno, va a dar lugar a la guerra del opio, ¿de acuerdo? Para que está muy dirigida, pues para que al final, obviamente, China llegue a acuerdos comerciales con Francia y con el Reino Unido. Al final cede Hong Kong, se otorgan ciertos derechos a comerciantes extranjeros para que se sienten, control en aduanas, se vaya introduciendo población europea y obviamente esto va a ir hundiendo a los comerciantes autónomos, que obviamente va a provocar insurrecciones populares. ¿A qué les suena a ustedes esto?
pues un poco más o menos a lo que está haciendo China ahora. También se introduce poco a poco dentro del mercado occidental y poquito a poco pues está arruinando a los comerciantes locales. Es más o menos lo que nosotros, no tanto nosotros los españoles concretamente, pero sí franceses e ingleses sobre todo, hicieron en China a finales del 19. ¿De acuerdo? Van a repartirse China en 5 zonas de influencia y van a ser franceses, británicos, alemanes, estadounidenses y japoneses los que se extiendan. Aunque en la película 55 días en Pekín andábamos nosotros por allí, la verdad es que no. La pasividad del gobierno chino hizo que surgieran movimientos nacionalistas, la revuelta de los Boxers en 1900, pero que fue además más un montaje estadounidense de publicidad que otra cosa. Muy bien, digamos, manejan muy bien esos tiempos los Estados Unidos, allí donde les interesa, pero que tras ser derrotados lo que hizo fue afianzar el sistema que habían impuesto obviamente las potencias occidentales. La situación fue muy inestable hasta que se proclama en 1911 la República China. Se acaba definitivamente con la dinastía Manchú y se estabiliza el país, digamos porque la República sobre todo era tendente hacia el apoyo de las potencias extranjeras, aunque posteriormente obviamente esto va a llevar a que haya una guerra interna en la que las fuerzas nacionalistas se van a enfrentar a las fuerzas comunistas de Mao y acabemos con dos Chinas, la China continental y después la China de Taiwán, la isla de Taipei, en donde se establece obviamente otro sistema político. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver un poquito más o menos la evolución y qué consecuencias lleva este imperialismo. Pues bueno, esto lo vamos a dejar justo con el imperialismo europeo para un siguiente vídeo y aquí acabamos.